El día que Jack Nicholson decidió retirarse para siempre de la vida pública, no hubo ruedas de prensa, ni comunicados oficiales, ni alfombras rojas de despedida. Simplemente, el hombre que encarnó la locura más magnética del cine cerró las puertas de su mansión en Mulholland Drive y dejó que el silencio hiciera el resto. Durante décadas, su sonrisa lobuna y sus gafas de sol ocultaron una realidad que superaba cualquier ficción que Hollywood pudiera escribir. Una vida marcada por un secreto familiar que le fue revelado cuando ya era un hombre maduro, y por una conducta privada que oscilaba entre el brillo del genio y la oscuridad de los excesos. Hoy, mientras los ecos de sus legendarias fiestas aún parecen resonar en las colinas de Los Ángeles, nos preguntamos qué ocurrió realmente detrás de esos muros. Descubrirás cómo el actor más admirado de su generación vivió algo que nunca imaginaste. Una espiral de sombras que hoy, años después, comienza a entenderse bajo una luz muy distinta. Quizás tú también recuerdas esa mirada desafiante en la gran pantalla. Pero para comprender el peso de esa máscara, debemos volver al principio. A un tiempo en el que Jack ni siquiera sabía quién era él mismo. Corría el año 1937 en Nueva Jersey, cuando nació un niño que creció creyendo en una estructura familiar que era, en realidad, un teatro perfectamente ensayado. Para el joven Jack, Ethel May y John Nicholson eran sus padres, y la rebelde June era simplemente su hermana mayor. Creció en un ambiente de clase trabajadora, con esa picardía de barrio que luego definiría sus personajes. Sin embargo, había algo que no encajaba. Una tensión silenciosa que solo se revelaría 3 décadas después. Con poco más de 20 años, Jack se lanzó a la conquista de California, pero el éxito no fue inmediato. Fueron años de papeles secundarios en películas de bajo presupuesto, de aprendizaje en las sombras mientras el mundo cambiaba a su alrededor. En los años 60, mientras la contracultura explotaba, Nicholson todavía era un actor buscando su voz. Lo que nadie sabía es que ya desde ese periodo temprano, había señales de una personalidad volcánica que no aceptaba límites. El talento abre puertas, pero el carácter decide cuánto duran. Y el de Jack era un incendio difícil de apagar. Su gran oportunidad llegó con Easy Rider, y de la noche a la mañana, el hombre de la sonrisa peligrosa se convirtió en el símbolo de una nueva era. Pero fue precisamente en la cima de su primer gran triunfo, cuando el destino le lanzó el primer golpe demoledor. Un periodista de la revista Time, investigando para un reportaje, descubrió la verdad. June, la mujer que Jack creía su hermana, era en realidad su madre biográfica. Ethel May, a quien él llamaba madre, era su abuela. Su verdadero padre era un misterio que nadie en la familia quiso resolver. Para un hombre de 37 años, descubrir que su vida entera era una construcción de mentiras piadosas fue un trauma que lo cambió para siempre. La traición familiar es una herida que nunca cicatriza del todo, y Jack decidió sanarla de la única forma que conocía, entregándose a la actuación y a una vida de libertinaje que pronto se volvería legendaria. Fue en ese momento cuando el actor talentoso dio paso al Madman, al loco de Hollywood que parecía no tener miedo a nada porque, en el fondo, sentía que ya lo había perdido todo. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio de su cordura. Con la fama mundial llegaron los excesos que hoy serían imposibles de ocultar. Las crónicas de la época hablan de una mansión que nunca dormía, de fiestas que duraban días y de una lista interminable de conquistas que terminaron dejando un rastro de corazones rotos y resentimiento. Pero detrás del seductor infatigable empezó a emerger una figura mucho más inquietante. Los rumores de episodios de violencia comenzaron a filtrarse. El incidente más famoso ocurrió en 1994. Cuando en un ataque de ira en plena carretera, Nicholson bajó de su coche y destrozó el parabrisas de otro conductor con un palo de golf. El público lo tomó como una anécdota graciosa, una locura típica de Jack, pero para quienes lo conocían de cerca, era la manifestación de un fuego interno que ya no podía controlar. La línea entre sus personajes desquiciados, como el de El Resplandor, y su vida real empezó a borrarse de manera peligrosa. ¿Qué harías tú si todo el mundo celebrara tu oscuridad como si fuera arte? Nicholson se alimentó de esa validación. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. A medida que avanzaban los años 90 y los 2000, los testimonios sobre su comportamiento en privado se volvieron más sombríos. Hubo acusaciones de agresiones en entornos de prostitución y demandas por comportamientos erráticos que fueron silenciadas con acuerdos extrajudiciales de 6 cifras. La industria, que siempre ha tenido una memoria selectiva para sus genios, decidió mirar hacia otro lado mientras él siguiera entregando actuaciones magistrales. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque había algo que incluso el dinero no podía comprar:
el respeto de sus propios hijos y la paz mental que le fue arrebatada en su juventud. En el exilio voluntario de sus últimos años, Jack descubriría quién realmente había estado a su lado por afecto y quién por el brillo de su sombra. Pasaron los meses, luego los años, y las apariciones de Nicholson en los partidos de los Lakers, su segunda casa, se volvieron cada vez más escasas. Al principio se decía que simplemente estaba cansado, pero con el paso del tiempo, el silencio se volvió sospechoso. Los rumores sobre una pérdida de memoria devastadora empezaron a circular por los mentideros de Hollywood. Se decía que el hombre que podía memorizar guiones de cientos de páginas ya no recordaba dónde estaba. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron. Y en la soledad de su mansión, Nicholson se enfrentaba al juicio final de su propia conciencia. Sus relaciones con sus hijos, marcadas por la ausencia y el desorden de su vida privada, se convirtieron en su mayor arrepentimiento. Quizás tú también has enfrentado momentos en que todo parece perdido y solo queda el eco de lo que fuiste. Para Jack, el hombre que una vez fue el rey de la colina, la vejez llegó como un acreedor implacable, cobrando deudas acumuladas durante décadas de desenfreno. Los amigos de su generación, como Marlon Brando, ya se habían ido, dejándolo como el último de una estirpe de actores que vivían bajo sus propias reglas, sin importar las consecuencias. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda, y Jack Nicholson llevó sobre sus hombros el peso de ser un ícono, mientras su vida personal se desmoronaba en fragmentos de violencia y soledad. La caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no estaban mirando de cerca. Hoy, muchos años después de su última película, su nombre sigue generando reacciones divididas. ¿Es Nicholson el genio que revolucionó el cine o el hombre violento que Hollywood protegió durante demasiado tiempo? Lo cierto es que su legado es tan complejo como su propia biografía. Si tú viviste esa época de oro del cine, quizás recuerdas la primera vez que viste su rostro en una pantalla y sentiste que estabas ante alguien peligroso pero fascinante. Esa fascinación fue nuestro pecado compartido como audiencia. Perdonamos al hombre por el amor al artista. Pero la realidad privada, lejos de las luces, nos habla de una vulnerabilidad que él nunca permitió que viéramos, una lucha constante contra los demonios de un origen incierto y un ego desmedido. Al final, ¿qué es lo que queda? Quedan sus películas, por supuesto, pero también queda una lección silenciosa sobre los límites del genio y el costo humano de la impunidad. La vida de Jack Nicholson es un recordatorio de que nadie, por muy brillante que sea, es inmune a las consecuencias de sus actos. A veces la verdad llega demasiado tarde para cambiar algo, pero nunca es tarde para reflexionar sobre ella. Mientras las luces de Mulholland Drive se apagan una noche más, nos queda la imagen de un hombre que lo tuvo todo y que, en el crepúsculo de su vida, se encontró con que la única compañía que no le fallaba era su propia sombra. Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo, y el eco de Jack Nicholson seguirá resonando mucho después de que el último proyector se apague. ¿Crees que el talento excepcional justifica que miremos hacia otro lado ante las sombras de un hombre?